Otros, analista, encuestador, Alejandro Katterberg. Obviamente vamos a sondearlo sobre cómo está la sociedad. Sergio, Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás viendo el tema de esta discusión que se abrió en la Argentina sobre el aborto? Auspicioso, digamos, me parece que ojalá sea un debate basado en lo concreto y no en lo abstracto, porque a pesar que el aborto no sea legal, de hecho en la Argentina ocurren, hay miles de abortos al año, hay muchas mujeres que mueren por abortos mal efectuados, hay muchos servicios del hospital público que después tienen que atender a mujeres que son mal atendidas en abortos clandestinos y sufren consecuencias. Así que ojalá se pueda escuchar un debate de los dirigentes políticos basados en datos científicos, en datos médicos, en discusiones sobre derechos y no en creencias religiosas, ¿no? Porque vivimos en un estado laico. Y ojalá la política, como ustedes decían en el editorial, de sobre este tema una discusión que es muy delicada y toca muchas sensibilidades, un debate que independientemente de cuál sea el resultado final en el Congreso, muestre respeto, tolerancia, profesionalidad y seriedad en la cobertura, ¿no? Sergio, es una pregunta obviamente al especialista de opinión pública. ¿Hasta cuánto este tema, el aborto, la discusión sobre el aborto, va a correr de la agenda pública? La agenda que habla de la inflación, de la crisis económica, del costo que tienen hoy los aumentos de tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Difícil decírtelo. Incluso yo no tengo y no hemos hecho encuestas sobre esta temática hace muchos años. Supongo que lo haremos una vez que esté instalado el tema en las próximas mediciones que hagamos. Claramente es un tema que en algunos sectores sociales pone mucho en juego, es un tema muy sensible, pero independientemente de eso, hay dos planos siempre, ¿no? Incluso el gobierno siempre lo entiende y tiene esa lógica que la vida cotidiana de la gente muchas veces está desacoplada del debate que ocurre en los medios de comunicación masivos, en los diarios o en los programas de política. Yo creo que durante mucho tiempo el gobierno incluso desatendió demasiado en base a esta creencia de que lo que pasa en la vida cotidiana de la gente es después lo más importante a la hora de votar, y desatendió el debate que ocurre en los medios o en lo que se denomina círculo rojo o en el sector de la sociedad más informada y politizada. Creo que ahora en los últimos tiempos se está revirtiendo esa tendencia y se está empezando a preocupar también de tratar de influir, controlar o tener un manejo sobre esa discusión. ¿Crees que la decisión del gobierno de habilitar la discusión en el Congreso del aborto tiene que ver con la intención eventual de desviar la atención hacia otros temas? Si es eso, creo que es un error del gobierno. Si el gobierno piensa que un tema como en el aborto lo decidieron en 24 horas y lo hacen con un fin de desvío de atención, me parece, si ese fuese el caso, creo que es un error. Como uno conoce algunas cosas del gobierno, me parece que en general, y basado en esta creencia de que en el fondo lo que importa es la vida cotidiana y la comunicación directa que ellos tienen con gran parte de la sociedad o el trabajo que ellos hacen en redes sociales, tiendo a pensar que no es así, espero que no sea así, y como decían antes, creo que además, si piensan que esto es un debate de 24 horas y que pasa, por ahí una vez que esto empieza a tomar dinámica propia, termina siendo por otro lado. Una primera pregunta, te quiero hacer dos. Hasta que apareció el tema del aborto, ¿cómo estaba la situación de la imagen del gobierno ante la gente? ¿Cuáles eran las preocupaciones de la sociedad en ese momento? Vamos a contextualizar esto. A partir del segundo semestre del año pasado empieza un proceso de recuperación muy fuerte de popularidad del gobierno, después de un año y medio inicial en donde el gobierno se sostenía con lo justo, con una economía que no repuntaba, muy basado en expectativas de mejora. A partir del segundo semestre del año pasado, efectivamente, comienza una recuperación económica mucho más marcada.
en parte también impulsada por el propio gobierno, obra pública, acceso a créditos mucho más baratos, y un doble triunfo electoral muy rotundo. Eso hizo que el gobierno creciera en su popularidad y en su imagen, y que casi todos los indicadores sociales crecieran más cerca de 10 a 15 puntos. Después vino una segunda etapa, en donde los meses de diciembre y enero se acabaron las buenas noticias políticas, o se acabó la campaña electoral, y vino un proceso de reformas, aumento de tarifas, nueva ronda de ajustes, algunas malas noticias políticas como Lara San Juan, ruido político como los casos que estuviste hablando de Triaca o los más recientes, un cambio de lógica hacia una línea más dura en términos de represión social y contra el delito por parte del gobierno. Y lo que terminó pasando es que en enero y diciembre casi todos esos 10 a 15 puntos que el gobierno había ganado los perdió. En nuestras encuestas tenía 4 puntos o 5 puntos más que lo que tenía antes de empezar la campaña electoral. La encuesta de febrero que terminamos este mes, hace una semana y media ya, lo que muestra es que en nuestros datos se frenó la caída. La aprobación del presidente este mes subió un punto, que está igual, pasó de 48% a 49% de aprobación. Yo te diría que en términos de opinión pública, el gobierno sigue siendo un gobierno con un nivel de popularidad más que aceptable, sigue teniendo un nivel de aprobación mayor al nivel de votos que tuvo. Comparativamente con otros países de la región y del mundo, Macri es un presidente con bastante buena imagen. Las expectativas sociales sobre el futuro están cayendo y siguen Eso cayendo. debe ser preocupante para el gobierno. Para el gobierno sí, porque además uno de los pilares de la opinión pública de este año y medio del gobierno fue que la gente siempre pensaba estamos mal, pero vamos a ir bien. Estamos mal, pero vamos a ir bien. Ahora el estamos mal sigue estando, no menos mal que hace un año atrás, pero se está cayendo el vamos a estar bien. Y eso creo que es algo sobre lo que el gobierno sabe, está noticiado, y creo que va a tener que trabajar y explicarle a la sociedad, ojo, vamos a estar mejor, y explicarles por qué. Pero ese es el panorama de la opinión pública. Yo no creo que sea una situación muy dramática, y el gobierno logró detener su caída y todavía está en niveles más que aceptables. ¿No acordás con quienes dicen que el gobierno se gastó el capital político que había obtenido en las elecciones en las reformas de fin de año, más en los mini escándalos por los que atravesó durante el verano? No, a ver, no es una opinión, es un hecho objetivo. El gobierno había subido 15 puntos y cayó 10, o 11 o 12. Eso pasó. Y pasó en gran parte por una combinación de situaciones políticas y de medidas económicas y de ajustes y de aumento de precios y de tarifas. Yo creo, en términos personales, que el gobierno gastó o invirtió, en términos, palabra que el gobierno usa, tal vez más de lo que pudo haber hecho. Yo creo que en las sesiones de diciembre, del tratamiento de la reforma del cálculo de ajuste previsional, hubo demasiada confianza y hubo algún tipo de error político. El contrafactual es muy difícil. Algunos dicen, bueno, el gobierno lo logró, lo sacó, pero eso fue lo que ocurrió. El otro dato muy interesante es que lo que pasó en estos meses es que hubo un cambio en la composición de apoyo de los distintos sectores sociales al gobierno. Por primera vez desde que Macri es presidente, los sectores medios tienen mayor aprobación sobre Macri que los sectores altos. Y en el GBA, en los últimos, desde noviembre que empezó la caída, ahora en el GBA subió un punto. En la capital cayó 10, en el interior cayó un poco más. Entre los sectores altos de capital, la imagen de Macri de noviembre ahora cayó más de 15 puntos. En los sectores medios del Gran Buenos Aires, la imagen de Macri subió 7 puntos. Entonces se está viendo esta composición de la caída o del apoyo al gobierno, caída, aumento, dependiendo del sector, muy interesante. Y yo creo que tiene que ver en gran parte porque los sectores más informados, educados y de mayor nivel social, socioeconómico, no social, socioeconómico, o de mayores ingresos, tienen menor tolerancia a temas como lo de Triaca, como lo caso reciente, son más sensibles a todo el tema de represión. La dureza mayor en términos criminales es música para los oídos, para la clase media del Gran Buenos Aires. Mientras que para la clase media alta y alta de la ciudad de Buenos Aires no le gusta tanto. Entonces,
hay algunas transformaciones que se están dando que son bastante interesantes que están... Alejandro, fue un gusto enorme que hayas Gracias venido, por la invitación. Ya va